el tema fluye por un tema en tendencia que acaba de ocurrir apenas el 8 de enero, que le comenté a Uriel, oye, pues siento que es buen contenido, que fue, en Estados Unidos hubo una actualización de las guías alimentarias, donde, o sea, fue muy así como muy polémico, ¿no? Todos estos años nos han estado mintiendo de cómo debe alimentarse o cómo es una alimentación saludable. Entonces, parte de eso, ya que literal allá en Estados Unidos es una pirámide, aquí en México es el plato del buen comer. Entonces, parte de eso, de que hay un cambio en la pirámide. Lo que tomó más peso fueron las proteínas y las leguminosas, y entre otras, la proporción de cada alimento así, en su respectiva clasificación, pues se cambió. Y fue algo muy disruptivo que pues porque se dieron cuenta de que hay mucha obesidad, ¿no? Y le dije, pues es buen contenido como para hacerlo, a ver cómo estamos en México, ¿no? ¿Qué actualizaciones, qué nos dicen nuestras guías mexicanas de una alimentación saludable? No vamos a entrar tanto en patologías porque pues, hay mucha tela de donde cortar, pero sí hay una alimentación saludable en el día a día. Entonces, vamos a partir definiendo cosas, ¿no? Entonces, ¿cómo? Eh, ¿Qué es la nutrición? ¿Qué es una alimentación saludable? Entonces también vamos a ver un poquito sobre cómo estamos en obesidad, desnutrición en México, y pues más o menos de eso se va a tratar. A ver, no sé si quieras aportar algo más, Uriel. Sí, claro. Primero que nada, pues como bien lo dijo mi estimado Reinero, gracias por aceptarnos este tiempo, porque sé que de su valioso tiempo, pues poco prescindimos, ¿no? Y muchos estamos ocupados y haciendo otras actividades e incluso viendo pacientes, ¿no? Y todo esto es, pues, muy importante para nosotros que nos hayan aceptado esta primera charla. De hecho, es la primera charla que vamos a llevar a cabo como una especie de podcast, ¿no? Que al final de cuentas son charlas médicas, charlas enfocadas a personal de salud, como bien lo dijo Reinero, y que también van enfocadas un poco al público en general, para que también ellos, pues tengan idea, ¿no? De qué tienen que hacer, a dónde acudir, que es lo más importante. Si tienes un problema, sepas dónde acudir para que te puedan solucionar el problema. Esto nació de una charla que íbamos en el camino y le platiqué acerca de lo que yo estaba haciendo hace 2 años prácticamente. Inicié con temas de salud e incluso pues ya me habías dicho en alguna ocasión que sí en alguna charla, pero pues no se dio el momento, mi estimado Omar, y hasta el día de hoy se dio el momento. Ahora sí que los tiempos de Dios son perfectos y el día de hoy estamos aquí. Y bueno, primero que nada, pues presentarlos, ¿no? Presentarlos. Aquí en este momento tenemos al licenciado Omar Orlando Castro Lizalde. Él es licenciado en nutrición, egresado de la Universidad Autónoma del Estado de Hidalgo, del Instituto de Ciencias de la Salud. Él hizo sus prácticas profesionales en la Escuela Preparatoria número 1 de la Universidad Autónoma del Estado de Hidalgo y su servicio social en el Hospital Integral IMSS Bienestar Tinta Larga Mixquiahuala de Juárez Hidalgo, y tiene una certificación ISAC nivel 1. Y como siguiente tenemos a la licenciada, la maestra Irene Olivera Sánchez. Ella es licenciada en nutriología, egresada de la Universidad de Ciencias y Artes de Chiapas, de Tuxtla Gutiérrez, de nuestro estado de Chiapas. Tiene una licenciatura en enfermería en el Instituto Hispano Juan Sabines, una maestría de docencia universitaria en el Centro Universitario Soconusco, una maestría en educación para la salud en el Instituto Universitario Veracruzano, diplomado en nutrición clínica por el Centro de Innovación Educativa con Perspectiva Humanística, perdón. Actualmente es docente de asignatura A, impartiendo clases de la licenciatura de enfermería y la licenciatura en nutriología. También ella tiene consultoría privada de nutrición clínica, control de reducción de peso y enfermedades crónico-degenerativas. Así es que esta charla también nos va a ayudar a que sepamos que en estos lados también hay especialistas que nos pueden apoyar a mejorar esa parte que vamos a tocar ahorita sobre la obesidad y la desnutrición. ¿Sale? Y mi estimado Mar, pues gracias. Esperemos que también alguno de las personas que nos estén viendo en algún momento, pues también te visiten y pongas también tu consultorio particular. Espero yo que en un futuro se pueda realizar, y si no, donde quiera que estés, igual te deseo todo el éxito, ¿no? Entonces vamos a empezar con la plática. Mi estimado Reinero, pues primero que nada, quiero preguntarles a cualquiera de los dos, o sea, licenciado Omar, la licenciada Irene, ¿es lo mismo un nutriólogo que un nutricionista? ¿Me logran escuchar?
Sí, sí te logramos escuchar perfectamente. No sé si me escuchan a mí. Sí, te escuchamos. Platícame, mi estimado Matt. ¿Es lo mismo un nutriólogo que un nutricionista? Porque debemos de saber a quién nos vamos a acercar, ¿no? Primero que nada, ambos son, son personal de salud que van a estar encargados de diseñar, obviamente, nuestros planes de alimentación personalizados. Siempre van a ser necesarios que sean personalizados, porque como lo hemos visto, las personas tienen diferentes requerimientos, tanto energéticos como de macronutrientes y micronutrientes, y también dependiendo de la etapa de la vida. Entonces, en ambos lados tenemos eh, que buscar la ayuda profesional, tanto del nutriólogo como el nutricionista, ¿no? El profesional nutricionista, yo tengo que entendido que está enfocado en la nutrición humana dietética, que también va acompañado de las personas sanas, así como factores de riesgos leves para mejorar los hábitos de alimentación y realizar esa educación nutricional. Aquí también tenemos que tener en cuenta que tanto el nutriólogo como el nutricionista pues parten de lo mismo. Vamos a tener que educar a la población sobre la alimentación, tanto a personas sanas como a personas con algún tipo de enfermedad, tanto a deportistas como a personas sedentarias o que no pueden realizar dicha actividad física. La principal misión de ambos va a ser ese enfoque de educación. ¿Por qué decimos esto? Porque una persona cuando va a un nutriólogo regularmente o nutricionista, regularmente va con la idea de que le vamos a quitar todo o que le vamos a quitar el pan, las tortillas. Entonces, la idea aquí siempre va a ser que un nutriólogo, nutricionista, dietista, vamos a tener que enfocarnos en esa parte, en los gustos de cada persona para disminuir y algunos excesos en cuestiones de alimentos y darle las porciones adecuadas en base a sus gustos, mm, dejando de lado a veces un poco esos alimentos que le podrían causar daño o no le agradan. ¿Por qué? Porque si a una persona le das un alimento que no le gusta, que no le agrada o que le causa mal, obviamente no lo va a consumir. Y es más fácil que deje de lado los planes alimenticios que uno le está dando. Licenciada Irene, pues a mí en la consulta yo soy médico especialista en medicina familiar, egresado del Instituto Politécnico Nacional con una especialidad en medicina familiar, egresado de la Unidad Médica Familiar número 11 de Tapachula, Chiapas. Yo doy consulta en consulta externa de medicina familiar y muchos pacientitos, eh, casi el 80% sufre de sobrepeso y obesidad, ¿no? De hecho, sabemos bien que México es una de las primeras causas de enfermedades metabólicas a nivel mundial, y bueno, en México y a nivel mundial, que pues vamos a tener presente todo en cada una de nuestras consultas. Y el problema que me he detectado y siempre me he topado es que los pacientitos con sobrepeso y obesidad minimizan el hecho de que para bajar de peso nada más es dejar de comer ciertas cosas y nada más, ¿no? O sea, o le como poquito o nada más no le como ciertas cosas para que baje de peso. Yo le comento, no, no es así. O sea, necesitamos apoyarnos siempre de un profesional en la salud, sobre todo un nutriólogo o un nutricionista, porque cada uno tiene un enfoque un poco diferente, sin embargo, llevan el mismo fin para poder mejorar el estado de salud de la paciente. Y bueno, o sea, se es un poco complicado, ¿no? Poder hacer entender a los pacientitos que necesitamos que se acerquen a ellos. Y pues gracias a ahorita que a estas pláticas ya sé para dónde podemos pedir ese apoyo, ¿no? Licenciada Irene, ¿qué nos puede platicar acerca de lo que estábamos hablando del nutricionista y del nutriólogo? Sí, gracias. Ay, perdón, una disculpa, tuve una pequeña falla, pero ya estoy aquí. Sí, de hecho, la población siempre ha pensado que dejar de comer es lo más sano, ¿no? Es decir, si yo dejo de comer tortilla, yo sé que con eso voy a bajar de peso, o aquellos pacientes diabéticos que dicen, yo me voy a quitar el pan, me voy a quitar el refresco, me voy a quitar todos los azúcares, porque así puedo mantener mis niveles de glucosa dentro de los parámetros normales. Pero no es así. Como mencionaba el licenciado Omar, el nutriólogo pues es el encargado de poder ver el tratamiento y el diagnóstico que nosotros realizamos a cada paciente personalizado. Es decir, si me llega un paciente no va a ser lo mismo para Juan como para Pedro, sino tengo que ver todos ciertos factores que interceden para que ese paciente pues pueda mejorar su alimentación, pero que nosotros les enseñemos realmente cuál es la calidad que tienen los alimentos y para poder mejorar su estado de salud. Entonces, si yo menciono que el paciente
refieren en la consulta, y me ha pasado, ¿no? Como usted menciona, que minimizan el contenido o la cantidad de alimentos que ellos dicen, ¿no? Entonces dice, es que yo no como nada, yo no sé por qué estoy subiendo de peso o por qué estoy gordito, ¿no? Entonces, pero ya le comienzas a hacer su historia clínica, te das cuenta que la cantidad del alimento que ellos están consumiendo es excesivo y principalmente uno de los factores que pasa mucho en los pacientes son los horarios de comida, ¿no? Entonces, los horarios de comida parten fundamental para que el paciente pueda mejorar sus hábitos alimentarios. Entonces, si tenemos estos problemas que dentro de la obesidad, si necesitamos nosotros un tratamiento, pues debemos de acudir al especialista. Me ha tocado que a veces el médico pues también sugiere, ¿no? Que cómo puede ser la alimentación en el paciente y a veces minimizan lo que es la atención del nutriólogo, ¿no? Entonces el nutriólogo va a estar encargado de priorizar cuáles son estos alimentos importantes que el paciente va a necesitar pues para poder mejorar lo que es su alimentación. Sí, la verdad estoy completamente de acuerdo. La verdad, nosotros desde la parte médica, nosotros solo brindamos sugerencias y ya ustedes son los que se encargan como de dar algo más estructurado, algo más aterrizado en la alimentación de cada persona. Entonces, ya entrando un poquito más en materia, pues ahora sí nos vamos a los extremos, ¿no? Ahorita quiero empezar a hablar, bueno, que la charla se desarrolle o se enfoque un poco más a la desnutrición, cómo hay diversas patologías justamente por la malnutrición, un problema que se ha venido, que se evidencia en las guías de prácticas clínicas que tenemos nosotros aquí en México. Entonces, pues sí, la desnutrición es un problema real que se ha vivido desde mucho tiempo atrás. En especial, las guías marcan que hubo un importante porcentaje de desnutrición alrededor de 1980 a los 2000. Incluso en el 2010 todavía seguía siendo un poco más, un problema de salud pública un poquito más presente. Entonces, antes de iniciar hablando, quisiera preguntarle, licenciado Mara, licenciada Irene, algo muy puntual, ¿no? ¿Qué son los micro y los macronutrientes y qué importancia tienen en la desnutrición? Ok, en cuestión de macronutrientes, nosotros hablamos de tres principales nutrientes esenciales, ¿no? Que el cuerpo no los va a producir, los necesita del exterior, de la alimentación. Estos son los carbohidratos o llamados hidratos de carbono, lo que son las proteínas, que una de las funciones principales es la generación de tejido, ¿no? Entonces, para crear lo que es la musculatura en los pacientes, y es aquí donde se ve afectado principalmente en los niños, ¿no? Que la dieta que ellos están teniendo es baja en proteína, entonces hay un ligero disminución de lo que es su talla por el crecimiento. Y el otro macro son los lípidos o las grasas, que a veces decimos, es que yo no voy a comer grasa, pero las grasas fungen un papel muy importante en lo que es el metabolismo del organismo. Y en cuestión de los micronutrientes, son aquellos que son indispensables, es decir, que a través de la dieta nosotros los vamos a ir adquiriendo en las porciones que nuestro cuerpo requiere, ¿no? Siempre y cuando nosotros estemos llevando una alimentación correcta, que siempre estemos incluyendo lo que son las frutas, las verduras, porque son estos grupos de alimentos que las proporciones en mayor cantidad. Entonces, dentro de los micronutrientes vamos a tener lo que son las vitaminas, los minerales y lo que sería el agua. Pero de ahí en sí son los minerales y las vitaminas que serían los micronutrientes. Muy bien, sí, porque hay que entender una cosa bien. No es lo mismo carecer de algunos micronutrientes que carecer de macronutrientes o carecer de ambas, ¿no? Y de esto nos habla acerca de la desnutrición, la carencia de este tipo de micro y macronutrientes para poder generar una patología como es la desnutrición aguda infantil. ¿Por qué hablamos mucho de la desnutrición aguda infantil? Porque es en la mayor parte de ahora sí que de la población donde se va a presentar este problema. Por lo tanto, tenemos también que entender un contexto que a nivel mundial, bueno, no nada más a nivel mundial, a nivel de Chiapas, simplemente en el estado de Chiapas tenemos el primer lugar en desnutrición aguda infantil, que no se ha podido erradicar al 100% desde hace muchísimos años, como muy bien lo dijo el doctor Reinero, ¿no? Por eso es uno de los temas que nos preocupa a nivel nacional,
el cual también pues se ha invertido, ¿no? Se ha invertido y no se ha dejado de trabajar en ello para poder mejorar todo eso. De hecho, tenemos unas nuevas guías que en el 2024 se presentaron, las cuales están hechas por un grupo de asociaciones y de personas que estuvieron involucradas para poder ir haciendo paso por paso lo que tenemos que ir detectando o diagnosticando para poder tratarlo, ¿no? Porque representa una gran cantidad de pacientes que llegan a fallecer, ¿no? Mi estimado Mar, ¿qué piensas acerca de la desnutrición? ¿Cómo es que lo estructuran ustedes? ¿Cómo es que lo inician, lo detectan e inician el manejo de ello? Pues bueno, la desnutrición es un problema que abarca desde la mala alimentación. La mala alimentación va a tener dos extremos, uno desnutrición y el otro sería la obesidad. Entonces vamos a ver que la desnutrición infantil regularmente, y las más conocidas que encontramos o de las clasificaciones que se pueden encontrar en nutrición, van a ser dos. Uno que es kwashiorkor y otro que es marasmo. El kwashiorkor es deficiencia energético-proteica y la otra va a ser puramente energética. Entonces vamos a tener que ver desde antes, no solamente cuando ya el niño esté desnutrido o tenga una carencia de algo, sino más bien desde el embarazo. En el embarazo vamos a encontrar que va a haber madres que no tienen acceso a una buena alimentación o que nunca han ido al médico porque no se enteraron o que se enteran tardíamente. Entonces desde ahí va a partir esa parte de ver cómo alimentar a una madre para prevenir posteriormente la desnutrición en un niño que puede nacer con bajo peso. Entonces, ¿qué va a ser también importante? Que la madre siempre dé lactancia materna al niño. Eso va a ser primordial durante los primeros 6 meses o hasta va a ser exclusiva. Posteriormente se le van a ir agregando poco a poco diversos tipos de alimentos, aunque también no vamos a dejar de lado esa parte de dar y seguir dándole la lactancia materna como tal. Entonces, de aquí vamos a partir para encontrar nuestro problema. Posteriormente, yo en base al interrogatorio vamos a encontrar cómo están alimentando al niño, si se le dio una buena alimentación, una alimentación complementaria adecuada, qué les está faltando, porque muchas de las veces cuando se detecta la desnutrición, que es a partir a los 4 años, de 2 a 4 años, estamos viendo que las madres no les dan los suficientes vegetales porque no les gusta, porque cuando iniciaron la alimentación complementaria, le dieron primero alimentos que estaban dulces. Entonces el niño te va a rechazar esos alimentos simples como lo suelen ser los puré de verduras. Por eso tenemos un orden en el cual vamos marcando qué grupo de alimentos se le va a dar primero y después qué grupo de alimentos se va a dar posteriormente. Esto va a ser importante para que el niño vaya aceptando los diversos tipos de alimentos. De igual manera, durante el embarazo, la madre tiene que tener una dieta rica en los diversos grupos y no solamente enfocarse en los azúcares. Sí, sé que va a haber gustos y está bien que haya esos gustos en las madres que se le, se le den. Sin embargo, no puede dejar de lado muchos de los alimentos porque a través de, de ella va a estar alimentando al feto en ese entonces. Posteriormente, a través de la leche materna, van a pasar muchos de los sabores y también de ahí van a venir los gustos de cada uno de nosotros y esa parte de decir, esto me va a gustar más, esto me va a gustar menos. Por eso, vamos a ver que a partir del interrogatorio vamos a checar cuáles son los alimentos que están consumiendo día a día, qué alimentos les está dando o qué alimentos están faltando para así saber qué macronutrientes o qué micronutrientes están siendo carentes los niños. Aparte de ello, nos vamos a ir también de estudios de laboratorio, que muchas de las veces también nos van a identificar lo que serían las anemias, lo que serían alguna parasitosis o algún otro tipo de cuestión, en la cual nosotros también tendremos que intervenir y decir, mira, pues a ti te está faltando, si es algún tipo de macronutriente, te estás dejando de lado tal vez las leguminosas, o estás dejando de lado las verduras, que es lo que más regularmente les suele faltar, que no se les da a los niños, ¿no? Que prefieren que se les dé algo dulce para llenarlos, para tenerlos quietos. Entonces, desde ahí tenemos que partir. Muy bien, mi estimado Reinero. Pues bueno, en las guías o lineamientos técnicos acerca de la desnutrición, nos marca una serie de pautas que tenemos que hacer, ¿no? Primero, saber que hay una deficiencia de nutrientes, tanto de micro y macronutrientes en el paciente, ¿no? Para poder definir que estamos ante un paciente con desnutrición. ¿Cómo lo vamos a diagnosticar esto? Pues hay una serie de pasos que tenemos que seguir, como es primero peso y talla, y acudir a las tablas que ya la Organización Mundial de la Salud ya tiene establecidas acerca de la estatura y el peso, y determinar bien acerca de la desviación estándar Z o de la desviación Z,
para determinar en qué rubro es que nos vamos a encontrar al pequeñín. No es lo mismo un rubro de una desviación Z de -1 que una -2 o una -3, ya que cada una de ellas nos va a dar una clasificación de ya sea leve, moderada o grave para la desnutrición de ese pacientito. Nosotros como médicos es lo que hacemos en la consulta diaria. Sin embargo, también podemos tener en el hospital o en el área de urgencias pacientitos con desnutrición ya aguda, severa o grave, en el cual tenemos que tratar de reanimar al pacientito porque vamos a tener un pacientito prácticamente en un estado de shock. Y hay que saber reanimar a este pacientito para que no lo vayamos a perder, ¿no? Muy bien, mi estimado Reinero. Sí, 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 pues mira, la desnutrición, eh, pues sí, existen unas fabulosas herramientas que yo lo ocupé mucho en el servicio social, que son los percentiles, que son unas tablitas que están por ahí las vi en el material que tienes, que pues, nos ayudan bastante, bastante, es una manera rápida y muy asertiva de saber, o más que nada contestarle a la mamá, ¿no? Mi hijo está doctor, mi hijo está en buen peso o en buena talla, a ver, vamos a ver, ¿no? La OMS tiene, es claro, maneja las percentiles de 0 a 24 meses y de 2 años a 10 años, me parece. Entonces, son muy, muy sencillas de ocupar. Es como en la secundaria, el eje Y y el eje Z. En el eje Y, el eje X, que diga. El eje X, pues es el peso y el eje Y, pues es el peso y la talla. Entonces, buscas dónde se intercede. Entonces, si el niño está entre la línea verde, uno para arriba y uno para abajo, entonces está en rangos óptimos. Si está para arriba, obesidad. Si está para abajo, desnutrición o alguna otra patología. Ese es a grandes rasgos. Esto es algo muy, muy simple y muy práctico de entender. Entonces, en mi día a día, en mi práctica, en lo que he visto, pues el fenotipo clínico de un paciente desnutrido es típico, ¿no? Es brazos delgaditos, pies delgaditos y una gran pancita, ¿no? Que esa es como una manifestación clínica del marasmo, ¿no? Que es una fase grave de una desnutrición. Entonces, pues sí, entonces podemos entender eso, que son herramientas muy prácticas. Ahora, en mi práctica diaria, ahora sí, adelantándonos un poquito al tema adelante, yo lo que más veo es obesidad. Bueno, lo que me doy cuenta es más niños obesos que niños desnutridos, en lo que a mí me ha tocado, en lo que yo he visto. Y entonces, pues es eso, la evaluación clínica de nuestro pacientito pediátrico, porque normalmente esto se da en las edades pediátricas, donde están los hitos de crecimiento. Entonces, es donde más proteína tenemos que darle al niño, más grasas esenciales, omega 3 omega 6 que los encontramos en el pescado. Entonces, eso es una parte muy, 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 muy fundamental. ¿Cómo saberlo? ¿Cómo darnos cuenta de un pacientito que está desnutrido? Tiene 8 o 10 años y parece como de un niño de 6. Entonces, hay que ver ese pacientito. Entonces, ¿cómo? Como lo dijo bien Uriel, primero, talla, peso y pues ya lo percentilamos. Entonces, algo muy importante y cual ustedes nos ayudan como nutricionistas, como nutriólogos, es eso, darnos idea de alimentos que tengan un alto índice de tanto de carbohidratos, pero como proteínas, como lo son las leguminosas. Entonces yo ahí tengo mi duda, a veces digo, ¿la leguminosa qué es? ¿Es una proteína o es o un carbohidrato? Porque tienen los dos. Entonces, ese es donde ustedes nos ayudan, mira, a estructurar un plan bien si el pacientito tiene cierto grado de desnutrición, porque lo podemos clasificar como una desnutrición leve, moderada o ya en los estadios más graves, entonces podemos darle ese tipo de alimentación. Y yo siempre he dicho, el alimento es eso, algo más que quieran aportar en el contexto, en su día a día, en los pacientitos que le llegan, dónde es donde ven más desnutrición ustedes? Sí, hablando un poquito, sabemos que la desnutrición se está viendo muy enfocada principalmente en niños menores de 5 años, ¿no? Que es la edad donde se ve el crecimiento y el desarrollo que están los niños, y si no están teniendo una buena alimentación o no están teniendo los nutrientes esenciales para su crecimiento, pues se va a denotar, ¿no? En el estado físico de este niño.
al contrario de los niños con obesidad. Se está viendo que a partir de 5 a 11 años son los que se están teniendo mayor prevalencia de lo que es sobrepeso u obesidad en México. Pero la desnutrición se ve más enfocada en lo que son las comunidades rurales. ¿Por qué? Por los factores económicos, ¿no? que afecta a la población y al no saber cómo es que pueden implementar los alimentos que ellos mismos están produciendo para que puedan mejorar la calidad de la alimentación. Es por ello que en el 2023, a finales del 2023 y principios del 2024, se hizo modificación de lo que es nuestra guía alimentaria, lo que es el plato del bien comer, donde menciona que ahora se aumenta el 22% de lo que son las leguminosas. Y ahí va. Las leguminosas principalmente nos van a aportar lo que son carbohidratos, pero son carbohidratos complejos, porque nos están dando fibra, no solamente azúcar simple, es decir, que la podamos nosotros o el organismo lo pueda digerir fácilmente. Y esto nos da saciedad. Y también las proteínas, las leguminosas son altas, proteína de origen vegetal, es decir, que si nosotros queremos que estas proteínas ayuden al crecimiento del niño, lo tenemos que unir para que los aminoácidos o estas moléculas que tienen las proteínas pues puedan nutrir mejor a este niño y así poder obtener todos los aminoácidos esenciales que de los productos de origen animal nos están aportando, pero si no hay el acceso para poder estar consumiendo carne de res, que es carne de puerco, pollo, huevo, pues me voy a las leguminosas, pero para que pueda yo obtener todos estos aminoácidos esenciales, los combinamos con los carbohidratos, es decir, con los cereales. Principalmente es común que nosotros combinemos siempre lo que son los frijoles con el arroz. Y ahí estamos haciendo una proteína fuerte, es decir, que estamos obteniendo todos los aminoácidos que nos proporcionan lo que son las carnes. Y es ahí donde nosotros podemos apoyar a la población enseñándole que al combinar ciertos alimentos mejoramos la calidad de la alimentación y así pueden ellos obtener todos los nutrientes esenciales para que estos niños pues puedan mejorar lo que es su calidad de vida. De esa manera nosotros pues estamos ayudando a disminuir la incidencia de lo que es esta desnutrición aguda o severa en lo que son los niños menores de 5 años, que es la edad más, no viable, sino la más detonante de estar padeciendo lo que es desnutrición. Así es, como bien lo dice licenciada Irene, la desnutrición normalmente lo vemos en pacientes pediátricos, ¿no? Sin embargo, somos a nivel nacional, bueno, a nivel mundial, el primer país en obesidad infantil. Qué irónico, ¿no? Que también somos primeros en desnutrición de menores de 5 años y tenemos también el primer lugar a nivel mundial en obesidad infantil, ¿no? Esta paradoja, pues, es simplemente, pues, mucha educación, factores sociales, factores ambientales, pero tenemos que tener bien el contexto y saber bien dónde estamos parados. Como bien comentaste ese rato, mi estimado Reinero, que tú casi no atiendes pacientes con desnutrición, pero bien lo dijo la licenciada Irene, esto se ven en sectores aislados, vulnerables, sectores de grupos sociales étnicos, donde más están rezagados socialmente, ¿no? La pobreza ahí viene siendo de una pobreza extrema, donde prácticamente carecen de ciertos nutrimentos para poder desarrollar ese peso y esa talla adecuadas, ¿no? Segundo, con respecto al tratamiento, en estas guías que comentamos, que son las más actualizadas y las que vamos a estar ocupando por varios años, nos habla acerca que tenemos que ver a los pacientitos muy estrechamente, primero clasificarlos y verlos dependiendo de su clasificación, pues cada cierto tiempo, ¿no? Si son pacientes que están en una desnutrición moderada, tienes que estarlos viendo prácticamente cada semana o cada tercer día para estar monitorizando bien si la mamá o el papá están aportando adecuadamente. También otro punto importante, saber si el pacientito está tolerando esa vía oral o no, porque hay niños que también vamos a encontrar que no van a poder tolerar bien esa vía oral. ¿Por qué? Porque no lo están dando bien los papás o simplemente el niño ya está en un deterioro más fuerte, ¿no? Por eso es difícil poder erradicar este tipo de enfermedad, este tipo de problemas, porque es un problema de salud pública muy, muy importante. Y además, ahorita esta guía nos implementó algunas otras herramientas, como por ejemplo el brazalete para ir identificando la gravedad también de una forma más rápida, donde se pone un brazalete con semaforizado en el bracito del pacientito y se va clasificando. Este es para lugares donde es difícil acceso y se tienen que estar detectando de forma rápida a estos pacientitos y empezar el tratamiento, ¿no? Así como tratamientos vía oral que se llaman alimentos
se llaman alimentos de libre consumo. eh, Alimentos, se me fue el nombre, pero el caso es que son alimentos que ya se han hecho para que en tan solo una semana el niño pueda subir hasta 1 kilo de peso. Imagínense que en una semana un niño pueda subir 1 kilo de peso, es algo impresionante, ¿no? Sin embargo, pues esos tipos de alimentos no lo tenemos tan al acceso de las manos. De hecho, en México al parecer todavía no hay, pero sí se pueden llegar a conseguir. Para eso también las guías nos recomienda ahí ciertos alimentos que se pueden hacer de forma casera para reponer todos esos nutrimentos y esos micro y macronutrientes que van a hacer que el paciente suba de peso en tan pocas semanas. Pues mi estimado Omar, algo que quieras concluir con respecto al tema de desnutrición. Pues solamente sería de que la educación alimenticia va a ser primordial para que las personas que carezcan de recursos sepan cómo combinar cierto tipo de grupo de alimentos, como bien lo comentaba la maestra Irene, como bien decía, las leguminosas con cereales para obtener lo que sería esa proteína de alto valor biológico. En estos casos, pues muchas de las veces la carne no es tan accesible para las personas, pero yo creo que siempre en los lugares a donde hemos ido hay maíz, tortillas, hay arroz, hay frijolitos, entonces de ahí pueden obtener lo que son las proteínas, hierro, carbohidratos y un poco también de grasas. Al final de cuentas, no podemos exentar a las grasas de la dieta, porque como bien lo sabemos, lo ocupamos para recubrimiento de órganos, como reserva energética, entonces desde ahí debemos de partir. Una buena educación alimenticia va a disminuir en gran medida los problemas de alimentación de la población. Sí, pues mira, tomando lo que acabas de decir, ¿no? Las grasas. Muchos toman de lado las grasas cuando las grasas son un pilar muy importante, son una fuente de energía que pues es bastante biocompatible con el cuerpo. Ahora, en las guías, la nueva actualización de las guías de Estados Unidos, que también, o sea, me baso un poco en las guías de Estados Unidos porque tienen cosas que se pueden rescatar para la población mexicana. Entonces, en estas guías hacen mucho, no mucho hincapié, pero sí le dan el peso que se merecen las grasas saturadas. Muchos dicen grasas saturadas, "Ay, no, son malas". No, las grasas saturadas tienen sus beneficios. Entonces, las grasas son bastante importantes en el tema de desnutrición. A veces me dice, doctor, me recomienda consumir el omega 6, el omega 3 que viene en pastillas. Pues ese sí les digo, híjole, porque pues para llegar a ese estado de pastilla sufre muchos procesos. El omega 6 en su estado natural tiene un olor, o sea, tiene es como que, ahora sí, vaya un poquito de chuquilla. Entonces, el omega 6 en su estado natural sí es bueno consumirlo. ¿En dónde lo podemos encontrar? En el pescado principalmente, en el aguacate, son alimentos ricos en omega 6. Entonces, esos sí se pueden consumir, el omega 6 pero de una manera natural. Igual, lo natural es lo mejor. En pocas palabras, eso es lo que nos dice la guía. Entre menos procesos lleve un alimento, es más saludable. Entonces, las grasas son buenas y tienen su peso importante. Entonces, de las mejores grasas que yo le he visto y que se puede hacer comida, pues son la manteca de cerdo. Muchos le tienen miedo, pero no, la realidad es que es de las mejores grasas incluso para cocinar. Su punto de evaporación es arriba de los 250 grados, entonces fácilmente puedes cocinar con ese tipo de grasa. Otro tipo de grasas son los aceites de aguacate, que igual tienen un punto de ebullición, de evaporación muy alto, arriba como de los 280, entonces son perfectos para hacer comidas fritas. Entonces, las grasas son buenas y ayudan bastante. ¿Qué opinión tienen ustedes, eh, licenciada Irene, sobre las grasas? ¿Qué nos puedes aportar en la desnutrición, claro? Sí, claro. Sí, de hecho yo concuerdo contigo, ¿no? Que las grasas no son malas. Va dependiendo de la cantidad que nosotros vamos a utilizar, ¿no? Como bien sabemos, todo alimento es bueno, pero siempre y cuando la cantidad que vamos a ingerir ese es el punto que nos va a afectar o nos va a ayudar. En cuestión de los niños, por ejemplo, yo en lo particular cuando estuve en servicio social, yo les aconsejaba a las madres que utilizaran la manteca de cerdo.
¿no? Y en que en vez de aceite de canola o de soya o lo comercial, que utilizaran este tipo de grasa porque aumenta lo que es el peso en menor tiempo. ¿No? Entonces, por la calidad que está teniendo este tipo de grasa, ¿no? Entonces, las grasas no son malas, pero sí tenemos que tener en cuenta la cantidad que vamos a consumir, ¿no? Porque todo en exceso, pues va a poder llegar a desarrollar lo que son o elevar lo que son los niveles de colesterol, de triglicéridos, ¿no? Entonces, siempre y cuando se recomiende la cantidad adecuada que cada paciente necesita, pues sí es importante, porque una de las funciones de las grasas o de los lípidos, pues es el transporte de ciertas vitaminas, ¿no? Entonces, si estamos hablando de una desnutrición, lo que necesitamos es que esa deficiencia de ciertas vitaminas, principalmente el complejo B, pues necesitan de las grasas para poder ser transportadas y así poder ser absorbidas. Entonces, si no tenemos este nutriente, entonces, ¿de dónde vamos a sacar para que estas vitaminas pues se puedan absorber dentro de nuestro organismo? Porque hay que entender que las vitaminas pues siempre las vamos a obtener a través de los alimentos. Y para que estas vitaminas, al entrar a nuestro organismo, pues necesitan el apoyo de otro para que puedan ser absorbidas. Y de esta manera, quien las va a apoyar, pues van a ser las grasas. Entonces yo siempre les digo a mis pacientes, las grasas no son malas siempre y cuando estemos consumiendo la cantidad que nos corresponde. Es correcto, ¿no? La guía nos marca, o los lineamientos nos marcan varios aspectos para poder reponer ese peso. Y como bien lo dice, las grasas, o sea, como tal no es malo. Sin embargo, hay que tener cierta cantidad para cada... Esto es individualizado, no es lo mismo un niño de 1 año que de 2 años, que de 6 meses, a un adulto, ¿no? No es lo mismo. Por lo tanto, se tiene que individualizar y es donde allí entra el nutriólogo, donde ya su manejo es mucho más específico. Sin embargo, las guías nos marcan algunas opciones, como por ejemplo hacer algunas fórmulas para empezar a reponer, como nos dice acá, una medida de 3 cucharadas de fórmula en 3 onzas, ¿no? Para darnos un aporte de 20 kilocalorías por onza. Y esto va a ser un aporte normal de macro y micronutrientes. E incluso nos marca aquí ya papillas, cómo es que preparar algo casero, algo, digamos que no estamos, estamos en un lugar lejano, un lugar marginado, y es lo que normalmente hacen, ¿no? Leche entera en polvo, harina de maíz, aceite de vegetal, azúcar, agua hervida, y esto en 500 mililitros pueden preparar pues una papilla para que nos dé un aporte calórico para el bebé o para el niño, ¿no? Ya nos maneja también las preparaciones licuadas de 500 calorías en 500 mililitros, nos da un aproximado de estos aportes. Y es lo que les mencionaba, este tipo de alimentos se llaman alimentos terapéuticos listo para el consumo o listo para usar, que estos no los tenemos actualmente en México, pero estos nos aportan de 150 a 185 kilocalorías, kilogramo día, de 4 a 8 semanas. Y es lo que nos comenta, que aproximadamente nos va a aportar nos va a incrementar 1 kilo en una semana. Pero bueno, son estudios que se han hecho, pero pues obviamente aquí no lo tenemos al acceso. Sin embargo, sí se pueden llegar a pedir, ¿eh? Sí, ya están en varias plataformas para poder comprarlo. Están alrededor de 700 pesos y ya tienen, creo que son 10 sobres, ¿no? Y esta es la cantidad de los nutrientes que nos llega a aportar. ¿Sabes? A mí me queda un poquito de intriga, ¿no? Dices que puedes subir hasta 1 kilo en una semana, pero me imagino que ha de ser de pura grasa, porque no, 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 no me cabe que una semana sea 1 kilo de músculo, ¿no? Que eso es muy diferente. Ganar 1 kilo de grasa es más fácil que ganar 1 kilo de músculo. Entonces, ahí no, así como dice, unas por otras, ¿no? No vamos a sacarlo a la desnutrición para llevarlo a la obesidad. Entonces, ahí sí me queda un poquito de duda sobre 1 kilo, pero ¿de qué? Aquí estamos hablando de pacientes en desnutrición. Depende, ¿no? Si es una Ya. desnutrición moderada o severa, que eso es lo que dicen las guías, que se tiene que iniciar con este tipo de nutrimentos. Que vuelvo a repetir, acá no se da. Pero obviamente cuando tú le das este tipo de nutrimentos, le vas a aportar lípidos, proteínas, calcio, fósforo y todo eso, y por lo tanto el organismo va a ir adaptando todas esas sustancias a donde lo requiera, huesos, músculos, grasas, etcétera, etcétera, etcétera. Y por lo tanto, pues el paciente tiende a llegar a subir hasta 1 kilogramo en una semana. Es lo que dice este tipo de Sí, 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 alimento. sí. Pero pues esto es variable, ¿no? Varía, pues prácticamente va a variar y sobre todo que eso no lo tenemos a la mano, que sería muy bueno tenerlo, ¿no? Porque eso nos ayudaría a reducir una gran cantidad de desnutrición en muchas partes marginadas que imagínate, los vas a llevar en sobrecitos y se los vas a otorgar. Pero pues son temas políticos, son temas sociales, son temas
que de intereses públicos también, que pues, híjole, ahí ya Fíjate entra que, en lugares más fíjate que, escabrosos, ¿no? fíjate que este sobre me recuerda mucho a unos sobrecitos. Los llegué a probar, que eran las famosas papillas que te daban en el centro de salud. No sé, pero eran muy ricas. Sí me acuerdo que las comí, entonces se me hace como que similar esa papilla que se la daban a los niños, que estaban un poquito desnutridos y mejor. La verdad no recuerdo, no, si eran proteína o eran leche o eran algo, pero más o menos hacia eso me imagino que intentaban allá por los 2008, intentaban erradicar la talla baja, ¿no? Entonces, pues así. De hecho, esto Algo viene más que, desde el reto sí, sí, del sí. milenio, ¿no? Desde los 2000 que se querían erradicar varios puntos y dentro de ellos era pobreza, desnutrición, etcétera, que desde ahí se vienen preparando todo este tipo de sustancias. Por ejemplo, aquí te presenté lo de la papilla, eran papillas las que nos daban, que eran de chocolate, que eran de plátano, que eran de fresa, y pues te aportaban mayor Venía, cantidad. sabía rica. Sí, sabían ricas. ¿Quién no lo probó en el servicio social, no? Pero o sea, son temas que digamos que sí se podría porque hay las herramientas, pero no tenemos quien nos las facilite, ¿no? Por lo tanto, Sí, sí, sí. puntos principales, mi estimado Omar, que te quedarías con el tema de la desnutrición para darnos 5 minutitos Algo y que luego quieras hablar. retomar que te parezca importante. Pues yo creo que sería muy importante lo que es diagnosticar primeramente la deficiencia en un paciente desnutrido, qué tipo de deficiencias va a tener para empezar a combatirlas. Y después de eso ya, aunado a eso más bien, una buena alimentación. Y como bien lo comentabas, estos sobrecitos te suben 1 kilogramo en una semana y será de gran apoyo para muchos de los pacientitos que están en desnutrición muy severa. Y para ello también, pues las personas encargadas del sector salud deberían de pedir ese apoyo. Siempre va a ser adecuado para nosotros que nuestros pacientitos vayan mejorando día con día, que se sientan más animados, porque desde ahí va a empezar todo. Una vez que empiecen a sentirse más animados, ellos mismos van a pedir más alimentación y esa alimentación tiene que ser una alimentación adecuada con lo que se tenga al alcance de la familia. Tal vez no pidiendo, bueno, más bien, nosotros como nutriólogos tenemos que adecuarnos a esa parte de ellos, a esa parte de los alimentos que ellos están consumiendo que tienen a su alcance y no decir, pues ahora vas a comer salmón cuando está en una región central donde el salmón está carísimo No, o pues es no, una ¿verdad? familia de Tampoco. escasos recursos. Sí, 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 sí. Pues bueno. Pues sí, las guías para eso son, ¿no? Para orientarnos, darnos una idea. Y ya leyendo la guía, pues ya me doy cuenta que el organismo que las hace se enfoca más en el detrás de cada alimento, aterrizarla a la población mexicana, porque lo dice, ¿no? Es buena, la proteína es buena, pero también es casi igual de buena la proteína vegetal que trae la soya. Y hace enfoque mucho en el proceso, en el de dónde viene cada alimento, ¿no? Toma en cuenta el proceso y los gases invernaderos, porque no es lo mismo hacer 1 kilo de carne de res, que contamina un montón, que hay que esperarse, la alimentación se lleva mucha agua, pastoreo, a 1 kilo de soya, que te viene dando en proporción similar, ¿no? Hago la soya porque es de las leguminosas que más proteína tienen, incluso algunas leches de almendras se complementan con leche de soya para llegar al aporte de proteínas. Entonces, pues sí, son muchas recomendaciones buenas. Ahora, si tenemos muchas herramientas para combatir la desnutrición desde nuestra trinchera, es decir, desde lo que podemos hacer. Y para esto es eso, a- para eso es esto, para acercar la información que tenemos hacia la población en general, ¿no? Entonces, Lick Irene, algunos puntos claves que hay que rescatar de esta charla, algo que quiera aportar, algún comentario, algo extra. Y sí, Reinerio, por ejemplo, como les comentaba, ahorita en el 2024, 2025, se está dando el auge, o nosotros como nutriólogos, en la orientación alimentaria, lo que son nuestras guías alimentarias, que es el plato del bien comer. Pero en este caso también va la otra, que es la dieta de la milpa. Y eso hace referencia a nosotros en nuestro día a día, cómo es nuestra alimentación. Y lo maneja como 4 fantásticos que maneja la dieta de la milpa, que es el maíz, lo que es el frijol, la calabaza y el chile. Y aquí en nuestra región son esos alimentos que más se producen. Y una de las recomendaciones que hacen la guía alimentaria o nuestra guía alimentaria es la sostenibilidad, lo que tú mencionabas, que ahora no solamente tratamos de que la población
pues mejore su calidad de vida, pero también que ayudemos a lo que es nuestro entorno, a nuestro medio, ¿no? ¿Para qué? Para que los alimentos pues sean producidos de mejor calidad y con menos contaminantes, ¿no? Entonces, es decir, si nosotros queremos tener una alimentación completa, pues es preferible que estemos consumiendo alimentos de la región. Por eso menciona nuestra guía alimentaria, si ustedes ya la pudieron observar, el plato del bien comer ahora viene incluido lo que es la jarra del buen beber y trae leyendas, es decir, evitar lo que son los productos con sellos, ¿no? Entonces, ahí viene que ya estamos orientando a la población que si vamos a utilizar alimentos ultra procesados, podemos de consumir aquellos que tengan menos sellos o menos etiquetas, ¿no? Porque estos van a ayudar a que comencemos a disminuir el consumo de estos alimentos. Y también menciona que debemos de consumir alimentos de temporada. Es decir, no hay necesidad que yo me vaya a comprar, no sé, manzana, si yo en mi región estoy teniendo plátano, ¿no? Entonces, ¿por qué? Porque las frutas nos van a proporcionar principalmente las vitaminas y minerales y no hay necesidad de que yo me compre, no sé, yo diga, es que la manzana es mejor, pero si yo no tengo el acceso, entonces mejor me como lo que es un plátano o me como un mango, ¿no? Entonces, es cuestión de que nosotros orientemos a la población de que todos los alimentos que se están produciendo en su localidad lo aprovechemos, ¿no? Por eso la alimentación, permítame tantito. Pues muy bien, ahorita que terminemos con la licenciada Irene, vamos a ir a un receso de unos 5 minutos, mi estimado Mar, mi estimado Reinero, mi estimado Corralejo, para que pues nos despejemos tantito porque el tema sí fue amplio, sí fue extenso y falta el otro que es obesidad. Y este es otro tema muy, muy interesante y sobre todo que se dieron nuevas cosas en el año pasado. Ya iniciaron como primera opción los el semaglutide para la obesidad, entonces está interesante. Sí, pero nada más que el manejo y sobre todo la disponibilidad no es tan... Sí, sí, sí. El Seguro No, Social, de yo ocho trabajo en mil el, pesos que está la jeringa yo trabajo en el Seguro Social, de, ahí ¿cómo se llama? tenemos Ozempic. No la... manches, no, mejor. Apenas si podemos con la metformina. No, sí, a lo que voy es que el Seguro Social ya lo tiene, pero aún así, nosotros como médicos de primer nivel, como médicos familiares, no podemos otorgarlo. O sea, necesita llegar a un segundo o tercer nivel para que se otorgue y además, como dices, son medicamentos caros, ¿no? Por arriba de los 3,000, 4,000 pesos algunos y otros más todavía. Y ahorita vamos a platicar algunos Sí, puntos está interesante. importantes, porque ahorita se puso tan de moda el año pasado como un boom de utilizar la semaglutida, la tirzepatide, la liraglutide, que todos quieren ocuparlo como para bajar de peso, cuando realmente no es así. Por eso estamos platicando con el licenciado Omar y la licenciada Irene, que lo más importante es tener una adecuada nutrición para que podamos, junto con las herramientas alternas, en el caso de los fármacos, tener un mayor impacto o una mayor mejoría en el sobrepeso. Porque no nada más es ponerte el Sí, medicamento, sí, sí, darte sí. el medicamento, porque eso no te va a bajar más que a lo mucho el 10%, 15% de tu peso corporal, y estamos hablando a 56 semanas, o sea, no, eso no es magia, pues, ni tampoco es así. Necesitamos el apoyo nutricional, que es lo que debemos ya de empezar Sí, sí, a sí. crear también como médicos, porque incluso como médicos podemos llegar a tener esos detalles, ¿no? Sí, sí, sí. Y más que nada, ¿qué hacer cuando a nosotros, o sea, nos llega una paciente, doctor, tengo este problema, ya individualizarlo y ofertarle algo aterrizado, algo con Pues, evidencia y lo más actual, ¿no? damos cinco Entonces, bastante minutitos, interesante el tema que esperamos sigue. esperamos a la licenciada, damos 5 minutitos Este, para que se sí, despejen. sí, sí, me dijo que ahorita regresaba, tuvo un pequeño contratiempo, pero sin problema, ahorita que regresemos ya va a estar ella presente. Entonces, Entonces, no damos sé cinco si, minutitos, a la 1:10 empezamos, para que vayan a hacer sus cosas. Gracias, perfecto, gracias. Mi estimado Mar, nos vemos. mi estimado Corralejo, ¿cómo estás? De maravilla, aquí escuchando estos Pues, temas, la verdad, sumamente interesantes, ¿eh? sobre En la todo práctica de la medicina, pues de primer nivel. así es, léetelas, chécatelas, porque es lo más reciente que hay, y hubieron muchos cambios. Si tú te das cuenta,
En las guías de práctica clínica no las habían actualizado hace muchísimo tiempo, más de 10 o 15 años, y gracias a Dios ya se actualizaron. Sin embargo, o sea, la Organización Mundial de la Salud, la UNICEF, los que están encargados en este aspecto, ¿no? De, pues, de nutrición, desnutrición, obesidad, ellos están un poquito más actualizados, que pues también ellos ya están manejando todos estos puntos. Y sí, léetelo, chécatelo, porque es todo lo que vas a estar manejando. ¿Qué año vas? ¿Segundo año, tercer año? Ya tercer año, ya, de hecho, hace 8 días tuve mi defensa de tesis y justamente era acerca de la funcionalidad familiar en pacientes con obesidad y sobrepeso que están en un control de baja de peso. Muy interesante, la verdad, por eso estos temas están muy enriquecedores. Mi tesis fue sobre la funcionalidad familiar en los pacientes que acudían a CADIMS o a Diabetims anteriormente, ¿no? Y sí, pues al final de cuentas, el entorno social donde te encuentres va a ser muy importante, porque no es lo mismo estar en un entorno urbano o un entorno rural, siempre va a cambiar todo eso y te vas a encontrar cada cosa que bueno, hay que saber tener las herramientas necesarias. ¿Qué te comentó la licenciada Irene, mi estimado Reinero? Hola, ya ¿Qué estoy comentó aquí. Sonia? Ah, muy bien, te ganó. Muy bien, pues ahora vamos a empezar a hablar acerca de la diabetes, ¿no? Sobre todo la actualización que se dio el año pasado y vamos a hablar, yo creo que algo más práctico para que el pacientito con obesidad y sobrepeso empiece a hacer algunos cambios, ¿no? Si es que nos escucha, si es que está por ahí, pero recordar e insistir, un paciente con sobrepeso y diabetes debe de acercarse a personal de salud, a personal, sobre todo médico y nutriólogo, porque esto no es un tema para minimizarlo, un tema para decir, es que sí puedo, es que yo ya dejé de comer, es que no, 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 no. Tenemos que tener realmente pues una seriedad en esto porque las complicaciones y los factores de riesgo que nos va a dar la obesidad, pues nos puede llegar a costar la vida. Se los digo porque pues obviamente esto lo vemos día a día, pacientitos que tenían obesidad, hipertensión y diabetes se infartaron en 5 o 10 años, ¿no? O se tuvieron un evento vascular cerebral, o pues otras enfermedades, problemas renales, etcétera, 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 ¿no? Que al final de cuentas, simplemente con la alimentación podemos hacer un gran cambio. Mi estimado Omar, ¿qué puedes platicarnos acerca de, pues, qué es la obesidad, qué es el sobrepeso y un poquito de contexto a nivel nacional? Bueno, pues la obesidad, más que nada es la enfermedad que se caracteriza por el exceso de tejido adiposo en el organismo y regularmente, pues las guías de práctica clínica o la norma mexicana, la 043, también nos los define de esa manera. Nos comenta en parte que el índice de masa corporal tiene que ser mayor a 30 kilogramos sobre metro cuadrado y que de ahí se va a ir dividiendo. Es un problema de salud. Pues hace ratito lo comentaban, somos de los primeros países en obesidad en el mundo, así como de desnutrición, y también esto se va a deber a una deficiente, bueno, más bien a una mala alimentación. Anteriormente era deficiente y ahora va a ser por exceso, ¿no? Entonces ahí vamos a encontrar que el índice de masa corporal es el más utilizado. Sin embargo, también para mi gusto va a ser uno de los más sobreestimados, debido a que muchas de las veces nos llega un paciente que puede tener sobrepeso, pero no es por el exceso de grasa corporal, sino va a ser de músculo. Entonces también tenemos que ver esos datos. Existen otras maneras como bioimpedancias en las cuales nos va a medir y nos va a dar esos valores tanto de porcentaje de grasa corporal, de músculo, en el cual son un poquito más específicos y nos vamos a poder diferenciar en si existe ese exceso o no existe el exceso de grasa para ya catalogarlo como tal en obesidad. Dinero. Sí, Bueno, sí, y en tu mira, imagen, ahora sí. ah, Ay, ¿mandé? No te escuché. no, no, Ah, adelante, adelante. ok. Pues sí, mira, se ha demostrado científicamente que la relación entre nuestros hábitos alimenticios y nuestros hábitos alimenticios y nuestra salud están de la mano. Más que nada porque el incremento en las enfermedades no transmisibles ha aumentado, no solo a nivel de México, sino en todo el mundo, como pues, la obesidad, las enfermedades cardiovasculares, enfermedades renales, son enfermedades ligadas 100% a nuestros hábitos. Entonces, y uno de los malos hábitos, porque sí es el mal hábito, el preferir alimentos ultraprocesados que están cargadísimos de carbohidratos. Entonces, es importante definir, vamos a ir definiendo en detalles qué es la obesidad, el sobrepeso. Entonces, como tú bien dijiste, la obesidad pues es eso, ¿no? El exceso de adiposidad. Entonces, la clasificación de la última
clasificación, la actualización que hizo Lancet fue, está muy buena, donde lo clasifica como una obesidad clínica y preclínica. Entonces, no solamente se basa en el índice de masa corporal, sí, porque pues también sabemos que el índice de masa corporal es un poco inespecífico, ya que pues, no toma en cuenta el nivel de masa muscular o, o algunas otras patologías. Pero algo muy rápido por el cual podemos saber si estamos en obesidad, sobrepeso, es el IMC. ¿Cuánto? De 18 punto y tanto a hasta 24,9 es lo ideal. Arriba hasta 29,9 se considera como sobrepeso. Hasta 34,5 grado 1 grado 2 obesidad mórbida. Entonces, Lancet lo que hizo fue, eh, primero, sacar índices, índice cintura, índice cadera. Entonces, ahí no sé si me puedes apoyar con los datos, Uriel, para ver ¿Casualidad de no tendría dónde. pantalla? Sí, 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 aquí Sí, tengo está. Pues como tenemos acá, entonces, en el hombre y en la mujer, pues obviamente son dos campos, ¿no? No podemos englobar todos en uno. Entonces, los hombres que tienen un riesgo son los que tienen una cintura pues arriba de 94. Entonces, y cuando ya empieza a haber alteraciones en un órgano, ya tales como lo cardiovascular, tú sabes que, que la presión arterial es un signo vital por volumen de distribución, a mayor volumen, mayor presión, ¿no? Entonces, un paciente con mayor adiposidad va a tener mayor volumen y por ende va a tener una presión arterial un poquito elevada. Entonces, nos va a condicionar con un riesgo aumentado. Entonces, pues, pues es eso. Entonces, la relación o las actualizaciones que nos da son muy prácticas y algo que podemos utilizar y individualizar en nuestro paciente. Pues no sé si quieras aportar un poquito algo más, Uriel. Creo que aquí debe de quedarnos claros que el índice de masa corporal pues va a quedar no en desuso, pero ya va a ser una herramienta que no tenemos que estarnos casando con ahora sí que con una definición de sobrepeso o obesidad. Sin embargo, la nueva guía dice que un paciente con un índice de masa corporal arriba de los 40, pues obviamente ya es un paciente con obesidad. Y como bien lo comentas, hay obesidad clínica y preclínica. Y esto ya es lo que vamos a estar viendo día a día, ¿no? Porque no es lo mismo un paciente gordito que pueda hacer actividades o un paciente gordito que no pueda hacer actividades y tenga enfermedades. Por lo tanto, aquí, una vez, en mi consulta diaria, cada vez que llegan pacientes, sobre todo los pacientes que son de crónico-degenerativos, se les toma índice cintura-cadera y en automático ahí en el sistema nos va a arrojar esta relación, la cual es una relación pues prácticamente con un índice de confiabilidad y especificidad muy altos para determinar pues grados de obesidad. O, o también se puede utilizar la relación cintura-estatura, que debe de ser por debajo, bueno, si está por arriba de 0,5, pues obviamente el riesgo va a aumentar. Pero, licenciada Irene, ¿qué nos puede platicar acerca de de estos nuevos lineamientos, ya que ustedes, como nutriólogos y algunos nutricionistas, utilizan otras herramientas más para poder determinar esto, como por ejemplo las densitometrías, ¿no? Sí, principalmente estos dos indicadores que ustedes hablan, pues son los que nosotros también manejamos realmente, ¿no? Por la practicidad y por el tiempo, ¿no? Porque a veces en consulta hacer una plicometría, ¿no? Entonces nos lleva mucho tiempo para poder calcular realmente cuánto es el porcentaje de grasa que tiene el paciente. Entonces, este indicador, por ejemplo, de índice de masa corporal, como lo mencionaban, pues puede ser como algo que nos da la pauta de cómo es que el paciente se encuentra, ¿no? Entonces, si está en sobrepeso, pues, ¿cuál es la orientación que nosotros le vamos a dar como nutriólogos? El aspecto dietético que nosotros vamos a manejar, ¿no? Porque va a diferenciar mucho en un paciente con sobrepeso y con obesidad, ¿no? Entonces, porque difiere en cuestión a las calorías que necesita cada paciente. Entonces, y el otro indicador que manejan, que es el índice de cintura-cadera, considero que este es sumamente importante. Yo siempre les hago orientación a mis pacientes que este indicador, si nosotros disminuimos o comenzamos a cambiar nuestros hábitos alimentarios para reducir el riesgo de padecer enfermedades metabólicas o cardiovasculares,
pues es importante que comencemos con el plan de alimentación y no dejar a un lado lo que es la actividad física, porque está normado que la actividad física ayuda mucho a mejorar la condición de nuestros pacientes y la recomendación es de 150 a 300 minutos de actividad física mínimo 3 veces por semana. Entonces, nosotros como nutriólogos, este índice de cintura-cadera nos ayuda para ver el tipo de obesidad. Nosotros manejamos lo que es la obesidad androide y la obesidad ginecoide, ¿no? Entonces, la androide se va principalmente en lo que son los hombres, ¿no? Porque la adiposidad se ve central en la parte del abdomen y esto corre mayor riesgo de lo que son las enfermedades cardiovasculares. Y las mujeres, en la parte de adiposidad es más en las caderas, ¿no? Entonces se ve como se le denomina ginecoide, que es una forma de pera, ¿no? Entonces la cintura delgada, pero las caderas son anchas, ¿no? Entonces, el tejido adiposo se ve aumentado principalmente en lo que son las caderas. ¿Y qué puede conllevar esta condición de que el tejido adiposo se esté depositando en las caderas? Pues las mujeres, pues podemos comenzar a tener lo que son las famosas varices, ¿no? ¿Por qué? Porque no hay un mejor flujo sanguíneo y esto va haciendo a que se comience pues a atrofiar lo que son nuestras venas y no poder irrigar bien lo que es la sangre. Entonces, estos dos parámetros sí son sumamente importantes manejados en la clínica y ayudan tanto al médico como al nutriólogo para poder dar un buen diagnóstico y cómo es que lo vamos a tratar, ¿no? Entonces, nosotros como nutriólogo, ¿cómo lo vamos a tratar? De acuerdo a la alimentación y nos apoyamos con el médico para ver cuál es el tratamiento farmacológico. Yo en lo particular, yo no manejo fármaco con mis pacientes, yo lo que hago con ellos es enseñarlos a comer bien, ¿no? Entonces, ¿por qué? Porque es caro, ¿no? Estar comprando aparte la alimentación y aparte vamos a estar utilizando un medicamento y lo que hacemos es que el cuerpo se adapte a este cambio, ¿no? Entonces, yo lo que quiero es que el cuerpo se adapte a comer bien, porque en un futuro al paciente ya no se le va a complicar en poder consumir ciertos alimentos, pero él ya va aprendiendo cuál es la cantidad que realmente su cuerpo necesita y por ende para ir bajando o disminuyendo lo que es su peso. Pues sí, mira, pues ahí tú tocaste un tema muy, muy puntual, ¿no? No, es un punto en donde muchos se quedan, que es comer bien, ¿no? ¿Qué es comer bien? ¿Cómo podemos ayudar a nuestra audiencia a decirle o a que coma bien, ¿no? Principalmente, como se mencionaba, el plato del buen comer, ¿cuánta proteína tengo que comer? Las guías viejitas te marcan de 0,8 gramos por kilogramo de peso. Eso es lo mínimo, mínimo, mínimo para que no te mueras. Entonces, el aporte de proteína que te recomendaban era lo mínimo. Entonces, hubo una actualización en donde de 0,8 gramos por kilogramo de peso subió hasta 1,2 a 1,6. Entonces, las proteínas tienen ese peso alimenticio bastante. Entonces, ¿en qué alimentos podemos encontrar ese tipo de proteínas? O que se considera, bueno, para mí es uno de los mejores alimentos, ¿no? Un alimento que puedes, a donde tú vayas lo vas a encontrar, y es el huevo. El huevo es de los mejores alimentos con el que puedes empezar a hacer, a comer bien, por toda ahora sí, el paquete nutritivo que tienen, porque no solamente trae proteínas, sino también trae lípidos, trae vitaminas. Recordemos que el huevo es como una manera de darle los mejores nutrientes a una futura vida que va a ser en este caso el pollito. Entonces, pues sí, 0,8 pasamos a 1,6. Entonces desde ahí podemos empezar a buscar, ¿no? Porque a veces dicen, no, pues ¿cómo empiezo a comer bien? Empieza a comer lo que no es bien. A veces, no, entonces tomo pura agua. Sí, empieza a comer alimentos que tú sabes que sí te pueden aportar ese requerimiento de proteínas. En cada envase, y también hay tablas que te dicen, no, pues de tantos gramos de este alimento te da tantos gramos de proteína. Entonces, algo que sí yo ocupo en el día a día es, por cada 100 mililitros de leche, hay una leche, que una buena leche tiene 3 gramos de proteína por 100 mililitros. Entonces, te vas dando una idea de cuánto de leche puedes tomar o con qué. Ahora, a veces, muchas veces no sabemos cuánto tenemos que comer. Y ahí es donde entra la parte de saber calcular tus
ahora sí, tus kilocalorías, cuánto tienes que comer. Hay una fórmula que cuando la vi estaba un poquito compleja, que era la de Harrison Benedict, para empezar a calcular tu tasa metabólica basal y donde se le agrega qué tipo de actividad física tienes, ¿no? Si eres sedentario, si eres una actividad física moderada, baja, moderada e intensa. Entonces, dependiendo de tu actividad física, se va a ajustar tu tasa de metabolismo o tus kilocalorías que debes consumir al día. Una buena, una buena sugerencia para empezar a disminuir o empezar a luchar si estás en sobrepeso o en obesidad es disminuir 500 kilocalorías por día. Entonces, si tu alimentación o tus kilocalorías están, pongamos, ¿no? 2.800, empezar a hacer un plan alimenticio de 2.300 kilocalorías. ¿Cómo? Pues para eso nos ayudan nuestros amigos nutriólogos para poder calcularlo. Entonces, pues sí, esto es complejo, no es algo que en una sesión podamos abarcar todo el tema, pero sí, ese es un pequeño aporte. No sé si quieras aportar algo más, Uriel, sobre la obesidad y la forma en cómo comemos. Bueno, las nuevas guías nos hablan acerca de el tiempo que necesitamos para poder ir bajando de peso, ahora sí que una cantidad de calorías que necesitamos, como tú bien lo dices, tener en deficiencia con respecto a las calorías basales que tenemos. Esa fórmula de Harry Benedict creo que es una de las que más dolores de cabeza nos ha dado tanto a nosotros Sí. como biólogos, porque no es sencilla de llevar a la práctica, No, no, tiene muchas variantes, sí. pero como Pero hay todo, ¿no? calculadoras, fíjate. Sí, claro, pero como todo, Sí, sí. siento que todo esto va a cambiar y va a ser algo más práctico que vamos a tener. Y una de esas practicidades es el tener las calorías basales, ¿no? Por kilogramo de peso. Esa es una. Sin embargo, aquí sí me quiero detener un poquito, mi estimado Mar. ¿Cómo es que ustedes llevan a cabo esta parte como nutriólogos para poder diagnosticarlo y poder dar un tratamiento enfocado pues individualizado al final de cuentas, porque no puedes dar el mismo tratamiento para cualquier otra persona? No es lo mismo sobrepeso a una obesidad, van a cambiar el tratamiento, ¿no? Tienes tu audio, Un espérame. poco apagado. Sí, voy, listo. Ya, una disculpa. Como lo habían comentado anteriormente, regularmente utilizamos las herramientas como la circunferencia, la relación también que existe entre ellas, la de cintura y cadera. Aparte de ello, muchas de las veces en lo que pues, a mí yo he realizado es la bioimpedancia, realmente cuento con la báscula de bioimpedancia. Ahí también nos van a sacar los rangos de grasa, de músculo, de agua, tejido, te saca bastantes valores. Otra parte es la fórmula. La fórmula, como bien comentaban, está Harris Benedict, que si da dolores de cabeza, también está Mifflin, está de la FAO, hay varias fórmulas y en las cuales tenemos que ver cuál vamos a utilizar. Aparte de ello, también podemos hacer una disminución, como comentaba el doctor Reinero, de 500 kilocalorías día, pero también las guías nos recomienda de 500 a 1000. Entonces, esto va a hacer que el paciente vaya disminuyendo de peso progresivamente y a la semana puede ser de 500 gramos o hasta 1 kilogramo semanalmente. Entonces, esto va a ser también algo importante, pero aún más importante va a ser la actividad física que van a realizar, porque una persona sedentaria, por más que tú le des una dieta, obviamente va a regresar a lo mismo siempre. Entonces, esa actividad Sí, sí, sí. física que también nos comentaba la maestra Irene de 150 minutos a 300 semanalmente, durante 3 veces a la semana, se recomienda que sea ejercicio de fuerza también, precisamente para ganar ese músculo, ¿no? Y aquí otra parte en la alimentación es darles alimentos de baja densidad energética para que sean sustanciosos, Ajá. como cuáles, como lo serían los vegetales, como serían las verduras. Entonces, también el aporte de fibra va a tener un papel muy importante. La fibra te va a provocar saciedad. Y esta fibra va a hacer también que se libere lo que ahora está mucho en boga, podría decirse, que son los fármacos agonistas de la GLP-1. Entonces, esto va a hacer que también la fibra sea sostenida, se libere y provoque esa saciedad en las personas. Sí, sí, sí. Pues mira, ahorita tú dijiste algo muy fundamental, que sí, nuestro tema se basa en la nutrición, pero no hay que dejar de lado el ejercicio. El ejercicio forma parte muy, muy, muy fundamental en nuestro día. A veces le damos más peso a nuestra alimentación
pero estamos descuidando la parte de ejercicio. La parte de ejercicio, como bien lo dijo la licenciada Irene, pues es, bueno, para nosotros, en nuestras guías nos recomiendan de 180 a 170 minutos por semana sin que pasen 2 días sin hacer ejercicio. Entonces, yo esa es la recomendación que le doy a mis pacientes. El ejercicio aeróbico y el ejercicio aeróbico, principalmente en edades un poquito más jóvenes, y el ejercicio anaeróbico, que se ha demostrado que ayuda bastante, más que nada por la ganancia de masa muscular, es en las pacientes, los pacientes de edad un poquito más avanzadas, ¿no? ¿Avanzado cuánto? 65, 60 años, incluso 50, se ven muy beneficiados con un ejercicio de fuerza para ayudar a reducir el riesgo de osteoporosis, ayuda al control metabólico del azúcar, más que nada por el tema de cuestiones genéticas, por la diabetes y todo eso. Entonces, una recomendación que le doy a mis pacientes es esa: el ejercicio es fundamental, pero también, como hay un dicho, ¿no? El, los bíceps se hacen en el gimnasio y los abdominales en la casa, o sea, haciendo alusión a la dieta. Entonces, él mencionaba que, el licenciado Mar mencionaba que la densidad nutricional de cada alimento, o la densidad de carbohidratos, como son la lechuga y todo eso, ayudan bastante, ayudan bastante a la digestión, ay, se me fue el nombre, pero es la saturación de nutrientes, digamos así, de cada alimento, es fundamental. Hay que tomar en cuenta mucho el volumen gástrico, porque no es lo mismo darle 1 kilo de lechuga a darle 1 kilo de helado, ¿no? Entonces, el volumen gástrico nos va a ayudar y nos va a dar bastante a que nuestro paciente se sienta saciado, ¿no? Que eso es lo que buscamos, ¿no? Aunque también la obesidad implica algo, tiene un rol un poquito de malos hábitos de alimenticios, pero en general nosotros podemos hacer eso. Desafortunadamente en la carrera de medicina, y no creo que eh, eh, en la licenciatura de nutrición enseñen, a nosotros no nos enseñaron a formar hábitos, a nosotros no nos enseñaron a nosotros nos enseñaron a prescribir medicamentos y operar, y otras cositas, ¿no? Entonces, nunca nos enseñaron a hacer hábitos. Yo con mis pacientes que he tenido siempre les digo, hay que fomentar los buenos hábitos, cómo se hace un hábito, ¿no? Hay un libro súper bueno que se lo recomiendo, es de James Clear, que se llama Hábitos Atómicos. Muchos de los... Ahora, si nuestro cuerpo es un reflejo de nuestros hábitos, ¿no? Si tenemos malos hábitos alimenticios, pues van a recaer problemas de nutrición, principalmente obesidad y desnutrición, ¿no? Entonces, no sé qué me puedan comentar un poquito más, licenciada Irene, sobre este tema, ¿no? Sobre la obesidad en cuanto a la alimentación. Ya para ir cerrando un poco, ya para ir como conclusión. Sí, claro. Bueno, como bien lo mencionaba el licenciado Omar, la prescripción dietética que nosotros hacemos va dependiendo, pues, del tipo de adiposidad que tiene el paciente, ¿no? Entonces, por ejemplo, si mi paciente necesita, no sé, 2.300 kilocalorías y yo quiero que este paciente corto, mediano y largo plazo, pues lo lleve a lo que es su peso saludable, pues yo puedo ir reduciendo poco a poco lo que son las calorías. En este caso, yo como experiencia, yo primero enseño al paciente a hacer el intercambio de los alimentos, ¿no? Yo juego mucho con equivalentes, es decir, que el paciente reconozca primero las porciones de los alimentos, ¿no? Es decir, de frutas, cuántas raciones de fruta me va a consumir el día y cuál es la cantidad a que me va a consumir. Porque a veces me dice, es que yo como guineo, ok, pero ¿cuántas piezas? Y me dice, es que me como 3. Ah, desde ahí ya comenzamos mal, porque el paciente no sabe la cantidad del alimento que debe de consumir. Entonces, nosotros les enseñamos la cantidad, es decir, una ración de guineo, pues es media pieza. Y entonces dice él, ah, entonces me estoy pasando. Y no solamente es esa 3 piezas de guineo que se está comiendo el paciente. En el desayuno se come, no sé, 5 tortillas. Se come, no sé, 3 huevos. Se come pan, ¿no? Entonces ahí nosotros nos estamos dando cuenta que el tipo de dieta que está llevando el paciente, pues es alta en lo que son los carbohidratos. ¿Y qué vamos a hacer?
enseñarle a conocer estos alimentos para que poco a poco vaya disminuyendo la cantidad, porque es un error que cometemos y a veces le decimos al paciente, le prescribimos la dieta de 1,700 y yo quiero que ya la lleve, pero si el paciente me consumía 2,500, entonces el paciente no se va a acostumbrar a los primeros días a las 1,700 calorías que yo le voy a prescribir. Entonces, ¿qué hacemos? Es enseñar al paciente que poco a poco tiene que ir disminuyendo la cantidad de esos alimentos que habitualmente consume, irlos sustituyendo a lo que yo le estoy prescribiendo, para que el paciente se vaya apegando al plan de alimentación que yo le estoy prescribiendo. Porque si yo desde un principio le digo, yo quiero que me consuma esto, el paciente las primeras semanas lo lleva, ya después se aburre. ¿Por qué? Porque no tiene saciedad, ¿no? Entonces queda con hambre el paciente. Entonces, por eso, en consulta llega una vez o dos veces el paciente y de ahí ya no nos vuelve a visitar. Por lo mismo, porque se le hace muy difícil llevar un plan de alimentación. ¿Pero por qué se le hace muy difícil? Porque no le enseñamos, ¿no? ¿Cómo es que debe de ir consumiendo los alimentos de acuerdo a la necesidad que él tiene, aunado a lo que es la actividad física, ¿no? Porque ese es 50 y 50. Llevo mi alimentación, pero al mismo tiempo tengo que llevar lo que es una rutina, ¿no? Ya sea aeróbico o anaeróbico, pero lo importante es que el paciente se mantenga activo para quemar esas calorías que tenemos de reserva, ¿no? Y que haga la función de lo que son el contenido de proteínas que mencionabas, que actualmente ya se aumentaron de 1,2 a 1,6, pero siempre y cuando el paciente no tenga problemas renales, ¿no? Porque esa es otra cuestión, porque tenemos pacientes con obesidad, pero están teniendo problemas renales, pues ahí sí tenemos que tener mucho cuidado con lo que es la prescripción de las proteínas, ¿no? Entonces, las proteínas son un buen aliado para que el paciente con obesidad pues pueda disminuir de peso poco a poco. Y otra de las cosas que quiero hacer hincapié es en la pérdida de peso, porque a veces llega el paciente que me pesó 80 kilos y ya a los 15 días llegó pesando 75. Pero cuando utilizamos lo que es la báscula de bioimpedancia, nos maneja que el porcentaje de grasa no disminuyó. Entonces, no significa que el paciente esté perdiendo peso como tal. Lo que nosotros queremos es que disminuya lo que es el porcentaje de grasa, porque si no, ahí viene el famoso rebote, ¿no? Entonces, que el paciente dice, a los 3 meses me vuelve a subir el peso, pero significa que el paciente no me está bajando los porcentajes de grasa, sino solamente está perdiendo líquido, ¿no? O estaba edematizado, pues se desinflamó y pues obviamente disminuyó el peso corporal. Pero lo que es el porcentaje de grasa, pues se sigue manteniendo. Entonces, lo ideal es que aquí, bueno, yo en lo particular monitoreo el porcentaje de grasa que va disminuyendo el paciente y se va correlacionando con lo que es el peso corporal con el de circunferencia de cintura. Y ahí voy viendo que realmente el paciente sí está disminuyendo y mejorando su calidad de vida de acuerdo al plan de alimentación que yo le estoy dando, más la actividad física. Eh, Aquí en las guías que acabamos de revisar de Lancet, de las nuevas actualizaciones y definiciones, nos habla acerca también de cuánto peso tenemos que perder y en cuánto tiempo, ¿no? Y también, pues bueno, esto hay que adaptarlo mucho a cada persona y sobre todo que ya no recomiendan pérdidas de peso tan intensivas. Mi estimado Omar, ¿nos podrías platicar un poquito acerca de esto y sobre todo darnos un ejemplo de cómo es que tú eh, sacas la cantidad de alimento que van a necesitar en un paciente, ponle de 82 kilos o 90 kilos, y cómo es que tú darías de forma práctica y así rápida un plan alimenticio, aunque yo sé que cada plan alimenticio es enfocado en cada paciente, es saber bien lo que debe de comer y qué no debe de comer, o sea, y bien especificado y bien monitorizado. Pues para empezar, uno necesitaría saber los hábitos de alimentación del paciente, así, para empezar, y también ver toda su historia clínica. No solamente va a influir la forma de alimentarse, sino también las horas de sueño que tenga, el estrés, a qué se dedica, qué es lo que está consumiendo precisamente dependiendo de su ocupación. Porque como ustedes saben, una persona que es del sector salud, llámese pasantes o de servicio social, realmente son horas en las cuales no puede consumir alimento. Y cuando quiere consumir dicho alimento, se va lo más rápido, que son una coca y tacos o quesadillas o pambazos.
Entonces, desde ahí tenemos que ir partiendo, ver cómo se está alimentando, si le va a dar ese tiempo para alimentarse de una manera adecuada. ¿Por qué? Porque el plan de alimentación que se tendría que llevar en él sería sacar sus kilocalorías en estos 80 kilos, pongamos de, ¿no? Una fórmula rápida sería por 30 a 2.400, disminuyéndole unas 500, 1.900, 1.800 aproximadamente. Y aquí tenemos que dividirlas precisamente en base a lo que comentaba la maestra, educarlo para que él sepa cómo puede alimentarse. Si consumía una coca, una quesadilla, ahora decirle, ahora bien, mira, vamos a traspolarlo ahora lo que es a cereales por la tortilla y a proteínas por el pollo, por el queso, alimentos de origen animal y lácteos. Entonces, ¿cómo lo puedes cambiar? Haciéndote tal vez comidas en la noche cuando llegues de manera rápida. Una manera rápida sería llevar ahora lo que sería cócteles de fruta para que obtenga los carbohidratos y la energía durante el día, durante largas horas, y también aunado a esto que tenga snack nutritivos como serían las oleaginosas, que semillas, nueces, frutos secos, arándanos. Entonces tenemos que ir viendo esta parte y aumentarle también eso que comentaba de momento, que eran los alimentos de baja densidad energética, como los vegetales también. Existen muchas maneras de hacer los vegetales, como podrían ser las ensaladas. Sin embargo, a nosotros de chiquitos nos enseñaban que las verduras eran aburridas porque simplemente nos las daban hervidas. Entonces nos obligaban a comerla. Entonces desde ahí viene esa parte de que dejemos de lado a veces las verduras y que las grasas las consumamos más porque las grasas son ricas, porque estimulan más esas papilas gustativas y nos dan esa mayor saciedad hacia nosotros. Entonces tenemos que ir viendo que tenemos que reeducarlo para que la persona vaya sabiendo que va a poder consumir durante su día, qué le va a hacer bien, qué les va a hacer mal. Sin embargo, también no vamos a quitarle todo de golpe, porque también lo comentó la maestra. Un paciente que le cambies la dieta de la noche a la mañana te la va a dejar, va a haber un rebote también y ya no van a volver a consulta, porque ahí es donde empiezan los dimes y diretes que muchas veces nos comentan a nosotros o que tienen la opinión de los nutriólogos que les vamos a quitar la tortilla y el pan. Pero aquí es que ellos vayan sabiendo que hay porciones. Entonces, nosotros no, nos adecuamos a algo que se llama Sistema de Alimentos Equivalentes Mexicanos, que es SMAE. Entonces nos va comentando, ahí ven tablas en donde nos dice, mira, una porción de fruta puede ser medio plátano, pero lo puedes intercambiar por una de manzana mediana. Entonces, las cantidades van a ser, los equivalentes va a ser uno, pero las cantidades pueden ser diferentes. En frutas puede ser media pera, puede ser una media taza o una taza de sandía o de papaya. Entonces, como vamos a ver, va a haber, vamos a tener que educar a la persona para que vaya aprendiendo cómo hacer esto y ahí ya vaya haciendo sus menús solamente. Eso es lo que tenemos que hacer. Muy bien. Licenciada Irene, ¿usted nos podría dar el ejemplo de cómo es que llega un paciente con usted? ¿Cómo es que inicia el diagnóstico, el manejo, el tratamiento de cada uno de ellos? Sí, claro. De hecho, pues ya lo había comentado, ¿no? Yo en primera instancia, el primer contacto que tengo con mi paciente, pues valoro de acuerdo a mis esferas, ¿no? Antropometría, lo clínico, lo dietético y lo bioquímico. Si en dado caso el paciente no me trae algunos laboratoriales, yo lo pido para el siguiente mes para valorar lo que es colesterol, triglicéridos, ácido úrico. Si el paciente es diabético, yo siempre solicito lo que es una glucosa glucosilada, ¿no? Entonces, para valorar los últimos 3 meses, cómo se ha mantenido y a partir de ahí, cuál va a ser el plan de alimentación que yo le voy a dar. Entonces, yo manejo a mis pacientes, les doy la consulta, comienzo a interrogarlos y de acuerdo al interrogatorio que ellos me dicen, pues yo ya voy analizando cómo va a ser la estrategia nutricional que vamos a manejar. Entonces, de acuerdo, por lo regular, ya enseño al paciente lo que mencionaba el licenciado Matt, mi sistema de equivalentes, ¿no? Con tarjetitas. Y le menciono, si vamos a consumir frutas, le doy una lista de alimentos, ¿no? De cuánto equivale una ración de manzana, de pera, de mango, y le enseño, usted me puede sustituir un alimento, pero siempre y cuando sea del mismo grupo. ¿Por qué? Porque no son las mismas calorías que me va a dar una fruta a una verdura. Una fruta nos da 60 kilocalorías por una ración y una ración de verdura nos da 20 kilocalorías. Entonces, mucha la diferencia entre un grupo al otro. Entonces, hay que enseñarle al paciente lo que son las raciones y cómo ellos pueden jugar con los alimentos, porque eso es lo que se les facilita a ellos y no ser tan rigurosos y decirle, tiene que consumirme esto.
pero darle opciones para que ellos mismos, de los alimentos que ellos están acostumbrados a consumir, aprendan que sí lo puedo consumir, pero esta es la cantidad, ¿no? Que voy a estar consumiendo en el día. Entonces yo manejo al paciente y dependiendo de su actividad física o su vida cotidiana, pues distribuyo lo que son esas calorías en 3 o 5 tiempos de comida. Es decir, principalmente tiene que ser desayuno, comida y cena, porque suele suceder en la consulta que el paciente dice, yo no desayuno. Y entonces ahí es donde nosotros nos topamos que le cuesta al paciente crear este hábito de desayunar, porque es uno de los principales momentos de comida que el cuerpo necesita para poder obtener la energía, para poder comenzar a hacer sus actividades, ¿no? Entonces, de esa manera, pues yo voy enseñando al paciente la importancia que tiene controlar la cantidad de los alimentos más el horario que va a consumir sus alimentos y la frecuencia de la actividad física que me va a realizar, ¿no? Y esto va a ir ayudando poco a poco al paciente, pues ir a disminuyendo de peso e ir mejorando lo que son si es un paciente diabético, pues ir mejorando lo que es su glucemia. Y sí, como tú lo dijiste, importa mucho los hábitos en a qué horas comes, ¿no? A qué horas dejas de comer, si comes o no comes frutas. La realidad es que las frutas sí son buenas, pero también tiene esa parte de que tiene un índice glucémico muy alto. Y más por un proceso metabólico, la fructosa sube más la glicemia capilar que la azúcar, incluso la sacarosa, la que tenemos en la mesa. Entonces, es muy importante eso porque nuestro cuerpo no se hizo. Yo a veces veo las guías y digo, podemos comer 5 veces al día. O sea, digo, ese es criterio mío, pues para mí se me hace mucho 5 alimentos al día. Claro, no son alimentos bastante, no son en proporciones muy grandes, son proporciones pequeñas, incluso algunos se llaman colaciones porque son pequeñas, pero no dejan de ser 5 alimentos. Recordemos que cada alimento eleva hasta cierto punto hay un pico de insulina, ¿no? Entonces, los picos de insulina son los que activan la lipogénesis, que eso es lo que al final del día nos llega a dar una obesidad. Entonces, como ya para cerrar, unos unos buenos hábitos alimentarios son de no comer a todas horas, sino hasta cierta hora ya dejar que nuestro sistema digestivo tiene como un sistema de barrido en donde tiene su punto máximo a las 3 de la mañana, a las 3 de la mañana, entonces una recomendación es no comer alimentos pasaditos después de las 5 o 6 porque no ayudan. Incluso un ayuno de 12 horas, de 14 horas es bastante, ¿cómo decirlo? Reparador incluso para el cuerpo. Hay un, en Instagram, se me olvidó el nombre del usuario, pero es un experimento en donde no come por 72 horas. Se mide su glucosa, se mide su nivel de colesterol, de triglicéridos, y baja bastante. Entonces, creo que de triglicéridos tenía 250 y tanto, y llegó hasta 80. Entonces, nuestro cuerpo sí se hizo un poco para tener un ayuno. Entonces, pues sí, es eso, unos hábitos alimentarios de no comer tan noche, a partir de las 6 ya evitar un poquito los alimentos y disminuir el consumo de frutas altos en nivel glicémico. No es lo mismo comerse una naranja que comerse un mango muy dulce, son alimentos que tienen un nivel glicémico muy alto. Entonces, esos son los que hay que tantito de ir evitando y favorecer los que tienen un índice glicémico bajo, como la manzana, pera, incluso el aguacate, que también es una fruta, el pepino igual. Entonces, algo más que quieras aportar, Corralejo, algo que quieras decir. Justamente acerca de los tips o recomendaciones que se pueden dar y tocando un poquito el punto que comentaba antes de este punto del tema de obesidad, es cómo podemos involucrar a la familia en esto. Muchas de las veces las personas tienen su proceso o su ciclo en solitario, se podría decir,
¿Por qué? Porque muchas de las veces ellos están siguiendo su esquema nutricional pues bastante bien, pero se enfrentan que al lado, en la silla de al lado, están con una cocota, están con sus super mega carbohidratos o alimentos que realmente no puedan ser tan aprovechables para la persona, que es cuando se enfrenta a esta persona cara a cara y puede llegar a desistir. La manera en cómo podemos involucrar a la familia de manera que sí pueden hacer los alimentos saludables en compañía, que se pueden aplaudir los pequeños y grandes logros para que haya una muy buena cohesión y adhesión a lo que es el tratamiento de la baja de peso, en el caso sobre todo de los hábitos alimenticios o hábitos saludables. Pues muchísimas gracias, licenciado Omar, licenciada Irene. Eso era lo que queríamos, que nos dieran una plática de cómo llevar a cabo de forma muy superficial y sin embargo, pues tener una noción también nosotros como médicos que tenemos que involucrarnos un poquito más en el manejo también de este tipo de pacientes, por lo menos el manejo inicial, ¿no? Y poder derivar a ustedes. En el Seguro Social tenemos muchas ventajas, pero también tenemos algunas carencias en el aspecto de que a mí me gustaría mandar a mis pacientes al nutriólogo, pero pues obviamente hay detalles, ¿no? Quisiera mandar más estudios, pero pues como ustedes comentan bien, pues es difícil o complicado una bioimpedancia, o sea, no cualquiera lo tiene a la mano, el Seguro Social tampoco lo maneja en consulta donde yo doy mis consultas. Pero bueno, es un trabajo que se tiene que ir haciendo se tiene que visibilizar más, se tiene que hacer más visible para que los pacientes lo vayan entendiendo que se tienen que acercar forzosamente a un nutriólogo, a un médico, para que en conjunto se puedan hacer cambios que van a mejorar su salud y pues que vamos a mejorar como sociedad, ¿no? Por lo tanto, le agradezco mucho. Vamos a darle unos minutos al doctor Corralejo. Yo pertenezco también a una asociación de médicos, tanto residentes como médicos recién egresados de medicina familiar. El movimiento se llama Huaynacal y les vamos a dejar al doctor Corralejo para que platique unos minutitos acerca de ello. Adelante, doctor. Bien, pues va a ser solamente cortito de lo que les quiero platicar y es acerca de el movimiento, como bien lo comentaba el doctor Vilmar, acerca de Huayna Kai, un movimiento que está ligado a lo que es la Federación Internacional de Médicos Familiares y también obviamente ligado a lo que es el WONCA, en diferentes partes del mundo, tanto en Europa, África, Asia y en el caso de América Latina, se encuentra Huayna Kai Perú, Huayna Kai Chile, etcétera. En México tenemos nuestro movimiento que es Huayna Kai, pero lo recobramos a nombre de Ameyali. Ameyali Huayna Kai es un movimiento de, como lo comentaba el doctor, de médicos jóvenes que están en su proceso de formación como residentes de medicina familiar y aún fuera de ellos, ya siendo médicos ya especialistas egresados de hasta más de 5 años de su egreso. ¿Qué hace este movimiento? Simplemente trata de empoderar, generar voces y líderes comprometidos con la especialidad, de manera de que lo tratamos de hacer en base a nuestro nombre, que Ameyali significa fuente de sabiduría en náhuatl. Entonces, esta plataforma impulsa el desarrollo académico, el desarrollo social, laboral, de investigación y de todos los ámbitos en la que la medicina familiar puede estar envuelta, siendo que la medicina familiar se encuentra inmiscuido en todas las esferas, como lo comenta la OMS, tanto la salud física, psicológica y social. Ameyali no nada más es que te unas a un movimiento, sino que también tiene participación activa tanto a nivel social, a nivel de investigación, a nivel de difusión. En diferentes plataformas nosotros nos encontramos inclusive al organizar sesiones mensuales de sumo interés para la especialidad, tanto para médicos familiares o como cualquier personal de primer nivel de atención en cuanto a la salud. También tenemos participación en lo que es el congresos nacionales e internacionales. Actualmente se está desarrollando justamente el 14º Congreso Nacional de Residentes en Medicina Familiar, que se va a llevar a cabo en la ciudad de Tapachula, Chiapas. Y constantemente estamos impulsando publicaciones, tenemos nuestra revista de Ameyali de alto nivel de investigación, y el chiste de esto, el motivo de esto es justamente generar espacios de diálogo, generar lo que es un lugar donde se construya la identidad, los valores de lo que es la medicina familiar y generar que
y que se entienda de que una voz joven cuando se escucha y se organiza, podemos hacer que la medicina no solamente se ejerza, como muchos lo llegamos a pensar, de que terminando mi espacio de residencia ya nada más tengo que ejercer y punto. No, sino que no solamente se ejerce esa medicina familiar, sino que la transformemos y la adaptemos a las necesidades de la sociedad, porque si de por sí la sociedad va cambiando, es tiempo que la medicina de primer nivel se adecue a estas nuevas estrategias o nuevos hábitos de las sociedades. Cualquier duda, aclaración que tengan interés por esta plataforma, por este movimiento de voces jóvenes, tienen la oportunidad de buscarnos en redes sociales como Ameyali MedFam o o en nuestros WhatsApp. Ahí se los vamos a estar pasando por medio del doctor Vilmar para que puedan contactarnos y nosotros podamos entrevistarles y que se unan a este gran proyecto. Ameyali es para todos los líderes de medicina familiar de primer nivel de atención y estamos seguros de que con su aporte y con su apoyo generaremos más y más líderes y generaremos que esta comunidad se haga cada vez más fuerte. Y pues muchas gracias por el espacio que me están brindando para hablarles acerca de este movimiento. Bueno, ¿me ¿De qué? Para escuchan? eso estamos. ¿Me escuchan? ¿Me escuchan? Mm, fuerte y claro. Bueno, ¿me escuchan? ¿Sí? Sí, Sí, se escucha. Bueno, nada más les voy a presentar parte de lo que es un video del Congreso Nacional de Residentes, 2 minutitos y despedimos. ¿Me escuchan de casualidad? el futuro es hoy. ¿Ya le diste play? No. Oye, Pues Vilmar, va a quedar en YouTube, ¿verdad? sí, esto lo vamos a subir a YouTube para que pues, aquellas Va, personas que sí, requieran para que. información, pues ahí va a estar. Esta es Sí, una sí, sí. plática que estamos iniciando entre el doctor Reiner y yo para, pues obviamente, informar a la gente, informar a médicos, que también se sumen médicos a, pues, a ver estos videos, ¿no? Y pues también hacer, pues, más extensivo a que se unan a nuestro movimiento de Amiyali. Y también hacer, ahora sí, de conocimiento que vamos a tener el primer Congreso Nacional de Residentes de Medicina Familiar en Tapachula, Chiapas. Es el primero que tenemos, primeramente Dios, se pueden hacer grandes cosas y vengan cosas mucho mejores en un futuro, ya que pues, todas estas zonas del Soconusco, todas estas zonas de Tapachula, luego no son tan visibles para demás lugares, ¿no? Y por eso el video fue proporcionado por el autor de la canción, fue una canción que ganó pues ahora sí que a nivel estatal y que gracias al autor nos los
nos los hizo extensivo y agradezco también a ese personaje que pues también, por cierto, por ahí lo van a seguir escuchando y trae cosas innovadoras y esperemos que en un futuro lo podamos tener también ahí en el Congreso con algunas canciones que son de su autoría y son muy buenas. Pues muchísimas gracias, licenciado Omar, licenciada Irene, doctor Corralejo, doctor Reinero. Esperemos que en las siguientes pláticas también pues se sume más personal de salud, más médicos, más los que quieran sumarse, ¿no? Mi estimado Reinero, ¿algo que quieras decir por último? No, pues muchas gracias por habernos regalado su tiempo. Bueno, a todos, ¿no? Porque todos los van a ver en el futuro. Y pues hacerle la cordial invitación al Congreso. Como dice la frase, el futuro es hoy. Las actualizaciones médicas están en el día a día. Y pues en algún futuro vamos a tocar temas como el sueño, algo súper importante igual en nuestro día a día, pero esos van a ser para episodios más adelante. Entonces, pues muchas gracias por haber formado parte de esto, de este pequeño proyecto. Y pues, mis más sinceros gracias, ¿no? Lick Omar, Lick Irene, ¿algo que quieran decir? No, pues gracias por la invitación y pues solamente me despido con nuestro lema de Hipócrates, que el alimento sea tu medicina y que tu medicina sea el alimento, ¿no? Pues buenas tardes y mucho gusto. No, de que el gusto es nuestro. Pues muchísimas gracias por la invitación a esta plática. Bueno, Fue pues muy agradable y espero que les haya servido, aunque sea un poquito, para aprender que la no, bastante. alimentación no se trata de quitar los alimentos completamente, sino se trata de tener las porciones adecuadas y de fomentar los buenos hábitos, tanto ejercitarnos como de distinguir alimentos que sí nos van a ayudar y aquellos que no nos perjudican, pero hay que saber diferenciarlos siempre. Doctor Corralejo. Bueno, No, pues enhorabuena por tan muy buena la plática, la verdad, son perlas muy interesantes porque hasta cierto punto se abordan enfermedades crónicas desencadenadas por estas enfermedades, pero tal vez no hemos podido llegar al problema de raíz y estas perlas son muy importantes para nuestro crecimiento profesional. Enhorabuena por estas pláticas y que sigan pues difundiendo a más médicos y que siga este crecimiento y este empoderamiento para todos nosotros. Pues muchísimas gracias a todos, gracias. cuídense, excelente tarde, estimado Reinero, Omar, Dale, hasta luego. Irene, Corralejo, Bye. bye.